Los comentarios en este video van a ser divertidos, ¿eh? Creo que va a ser un récord de unos 10 a 12 países diferentes, que van a estar molestos conmigo. Hace un par de semanas vi este video de geografía por Jeff, donde rediseñó las fronteras estatales de los Estados Unidos. Es un gran video, definitivamente deberías ir a verlo. Y es de donde saqué inspiración, esta idea de hacer lo mismo pero en lugar de para Europa. Así que rediseñemos las fronteras de Europa. Recuerda, no tomes esto demasiado en serio. No estoy abogando por la desaparición de ningún país, ni defendiendo seriamente las anexiones o pérdidas de territorio. Empecemos por el oeste y continuemos hacia el este. Vamos a comenzar con Portugal. Portugal es uno de los estados nacionales más bien definidos en el mundo. ¿Estoy diciendo esto porque soy portugués y estoy sesgado? Un poco, pero es verdad. La verdad es que, a menudo, Portugal se presenta como un ejemplo perfecto de un estado-nación, junto con países como Japón, Polonia, Grecia o Islandia, países donde un solo grupo étnico es dominante, y en contraste con lugares como Canadá o Bélgica, donde esencialmente existen naciones diferentes dentro de las fronteras del mismo país. Debido a eso, estos estados-nación perfectos son menos propensos a desmoronarse o separarse. Y esa es la razón por la que creo que Portugal no perdería territorio. Ha mantenido la misma frontera desde alrededor de 1243. Sin embargo, pensé que sería interesante agregar Galicia a Portugal. Esto se basa en un pequeño movimiento llamado reintegracionismo, un movimiento lingüístico en Galicia que aboga por el reconocimiento del gallego y las variedades del idioma portugués como un solo idioma. De hecho, el gallego es muy similar al portugués, posiblemente más similar de lo que es al español. Portugal surgió de Galicia cuando fue creada originalmente, en cierta forma. Además, existe un pequeño movimiento de independencia dentro de Galicia también, y un posible éxito en la separación de España. Podría ser seguido por una integración con sus hermanos de idioma de Portugal, quizás con un estatus de región autónoma como los archipiélagos portugueses de las Azores y Madeira. Oh, y también podríamos finalmente recuperar Olivenza. Después de todo es legalmente portuguesa, a pesar de estar ocupada y gobernada por los españoles. Y tenemos a España, precisamente. Al igual que Galicia, otras regiones españolas también tienen movimientos de independencia. Los más fuertes, y diría que los únicos serios que tienen una verdadera oportunidad de tener éxito, son el País Vasco y Cataluña. Entonces en este mapa decidí dar independencia a esos dos nuevos países que tendría Europa. También pensé, ¿qué pasaría si las Islas Baleares también obtuvieran independencia? Por supuesto, son demasiado pequeñas para ser autosuficientes como país, y no tienen ningún movimiento de independencia del que yo tenga conocimiento. Pero sí tienen mucho turismo, y podrían potencialmente aprovechar las condiciones que otras pequeñas naciones insulares también hacen, quizás convirtiéndose en un paraíso fiscal y un microestado como Mónaco y Andorra, que por cierto, en este escenario, creo que también seguirían existiendo. Para compensar estas pérdidas, creo que tendría sentido que España finalmente reanexara Gibraltar. Es decir, Inglaterra, la época colonial ha concluido. ¿Por qué aún posees este territorio en pleno Mediterráneo? No tiene mucho sentido. Como se puede ver en el mapa, algunos territorios reclamados por el País Vasco y Cataluña se extienden hasta Francia, entonces perderían algo de territorio allí. Veamos qué más cambiaría para ellos. Primero, la isla de Córcega, que ahora es parte de Francia. Córcega es francesa hoy en día, pero solía ser italiana antes, y también tiene un pequeño movimiento de independencia que solía ser más grande. Su economía y cultura son similares a las del sur de Italia, así que creo que tendría sentido que se uniera a su hermano del sur, Cerdeña, y se convirtiera en parte del sur de Italia. Y por cierto, en este mapa también dividí Italia en países separados, norte y sur. Las culturas del norte y sur de Italia son algo similares, pero también muy diferentes en otros aspectos. Tienen diferentes herencias, economías, el norte siendo urbanizado e industrial, y el sur siendo más rural y centrado en la agricultura y el turismo. Incluso podrías argumentar que los idiomas tienden a ser diferentes dependiendo de dónde estés, porque Italia tiene tantos dialectos regionales que son completamente diferentes entre sí. Un buen ejemplo de la diferente herencia es el porcentaje de personas rubias en el norte de Italia versus el sur. Consecuencia de las conexiones del norte con diferentes partes de Europa a lo largo de su historia, incluyendo Alemania, Austria y Escandinavia, donde el cabello claro es más común. Así que creo que dividir a los dos en sus propios países podría tener sentido,
mientras que San Marino y el Vaticano permanecerían independientes en este escenario. Volvamos a Francia y veamos qué más cambiaría para ellos. Como mencioné antes, Francia es otro buen ejemplo de un Estado-nación perfecto. Así que, aparte de perder Córcega a favor de Italia, los únicos dos cambios que se me ocurrieron fueron la anexión de la mitad sur de Bélgica, Valonia, donde la población habla francés y se podría argumentar que es parte de la cultura francesa, así como la posible pérdida de Bretaña. Bretaña se diferencia del resto de Francia en el sentido de que tiene un patrimonio celta más fuerte. De hecho, se considera a Bretaña como una de las 6 naciones celtas junto con Cornualles, Irlanda, la isla de Man, Escocia y Gales. Y de hecho, si te fijas un poco más al norte, también agregué a Cornualles y la isla de Man como independientes. A lo largo del siglo XX, especialmente al comienzo de este, hubo algunos movimientos que pedían la independencia, o al menos, una mayor autonomía para Bretaña dentro de Francia. Aunque este movimiento ha disminuido un poco en el siglo actual, todavía quedan vestigios de él. El nacionalismo cultural bretón incluye un importante componente lingüístico, con los hablantes de bretón y galó, aún buscando la igualdad con el francés dentro del país. Por lo tanto, una Bretaña independiente en el contexto de una Europa completamente rediseñada en un escenario como este no sería tan descabellado. Veamos ahora las naciones celtas que hoy son parte del Reino Unido, las cuales mencioné en el mapa. En un escenario como este, donde estamos tratando de asignar territorios basándonos en diferentes culturas locales y etnias o naciones, creo que una ruptura del Reino Unido sería inevitable. En este caso, Inglaterra estaría sola mientras que Cornualles, Gales, Escocia y la isla de Man se independizarían como nuevos países, mientras que Irlanda del Norte sería anexada por la República de Irlanda y existirían juntas. La mitad de Escocia aún desea la independencia, el apoyo en Gales aumenta y la población católica de Irlanda del Norte está tomando el control, haciendo que la reunificación sea inevitable. También agregué un pequeño detalle con las Islas Orcadas de Escocia uniéndose a Noruega. Estas islas a menudo están descontentas con el gobierno británico y escocés, y muy a menudo amenazan con pedir ser integradas dentro de Noruega y primero declarar la independencia para poder hacerlo. ¿Por qué Noruega? Bueno, Orkney fue en realidad colonizada y luego anexada por el Reino de Noruega en 875, y se estableció por los nórdicos. Fue solo en 1472 que Escocia, tras el fracaso en pagar una dote prometida a James III de Escocia por la familia de su novia Margaret de Dinamarca, anexó la isla. Entonces, si quieren ser noruegos, ¿por qué no convertirlos en noruegos en este alocado escenario que estamos creando? Para el resto de Escandinavia, realmente no pensé en muchos cambios que podrían tener lugar. Creo que Dinamarca recuperando Schleswig-Holstein de Alemania tendría un poco de sentido en este escenario. Fue suyo por mucho tiempo, y una parte de la población aún es danesa. Creo que Finlandia podría potencialmente recuperar algún territorio que históricamente perdió ante Rusia, y quizás el pueblo Sami, común en el norte de Noruega, Suecia y Finlandia. Podría lograr la independencia como su propio estado completamente soberano también. Y además la reanexión del archipiélago de Holanda a Suecia también. Volviendo al oeste podemos ver cómo serían los Países Bajos y qué cambios tendrían lugar. Dado que atribuimos el sur de Bélgica o Valonia a Francia, creo que solo tiene sentido que daríamos el norte de Bélgica, Flandes, a los Países Bajos. Los flamencos son cultural y lingüísticamente algo holandeses ya, así que, aparte de la independencia para ambas partes de Bélgica, creo que este tipo de redistribución territorial tendría sentido. Las pequeñas regiones fronterizas de mayoría alemana también podrían cederse a Alemania. Y quizás la capital de Bruselas, siendo tan multicultural para empezar, debido a ser la capital de la Unión Europea, podría convertirse en su propio estado-ciudad, en cierto modo. Eso sería interesante de ver. En este escenario, Bélgica como país desaparecería completamente del mapa. Creo que a ISAR Productions le molestaría mucho eso. Aunque Luxemburgo también presenta una especie de mezcla entre francés y alemán, ha desarrollado mucho su propia identidad, por lo que la independencia tendría sentido incluso en este escenario, a menos que lo asignáramos a Portugal debido a todos los inmigrantes portugueses que tienen. ¿Crees que eso es demasiado parcial? Quizás. ¿Sabías que el territorio de Luxemburgo solía ser mucho más grande antes de ser dividido por sus países vecinos? Ese sería un buen tema para un video. Cómo Luxemburgo solía ser más grande y luego se redujo de tamaño. Si quieres puedo hacer un video sobre eso. Suiza es otro caso donde no ocurrirían cambios.
Es un ejemplo perfecto de un Estado-nación. A pesar de las diferencias de idioma, con regiones que hablan francés, alemán y romanche, existe una identidad suiza común. Como mucho, podrían ganar territorio anexando Liechtenstein, un país cuya existencia es bastante extraña. Liechtenstein y Suiza ya tienen una unión aduanera y monetaria, por lo que una unión política también podría ser lógica. Y ahora pasemos a Alemania y Austria. A pesar de haberse reunificado al final de la Segunda Guerra Mundial, hoy en día persisten muchas diferencias entre Alemania Oriental y Occidental. El este es protestante o agnóstico, mientras que el este y sobre todo el sur son católicos. De hecho, casi todos los indicadores muestran cómo las dos partes del país son diferentes. Incluso votan de manera muy diferente en las elecciones. Entonces, ¿por qué no asumir estas diferencias y aceptar que tal vez podrían ser sus propios dos países separados? En este caso, Berlín estaría completamente dentro del este. Entonces, Alemania Occidental podría existir por sí misma, mientras que el sur, siendo predominantemente católico romano, podría potencialmente unirse a Austria a pesar de tener su propia identidad. Los austriacos aún hablan alemán y comparten muchos valores comunes, patrimonio cultural e historia con los alemanes, especialmente aquellos en el sur. En este escenario, habría tres Alemanias: Alemania Occidental, Alemania Oriental y Alemania del Sur, que incluiría a Austria. Potencialmente podríamos asignar un poco más de territorio polaco a Alemania Oriental. De hecho, las antiguas fronteras del Imperio Alemán aún son visibles en muchas diferencias culturales y políticas dentro de Polonia hoy en día. Aunque esas diferencias aún son visibles, los alemanes que vivían allí fueron reubicados a las fronteras actuales de Alemania tras la Segunda Guerra Mundial. Entonces, en este caso, Polonia sería otro país sin cambios en su territorio. Mucha gente quizás diría que deberían anexar Kaliningrado de Rusia, pero yo tengo otro plan para eso. Lo que nos lleva a los países bálticos de Estonia, Letonia y Lituania. Creo que el Kaliningrado ruso podría ser anexado por Lituania, que luego podría unirse a sus vecinos del norte, Estonia y Letonia, para formar un ducado báltico unido. Esto fue propuesto para ser creado tras la Primera Guerra Mundial. En ese caso, sería una especie de estado títere alemán y no incluiría a Lituania, solo a Estonia y Letonia. Al final no sucedió porque Alemania perdió la guerra en el frente occidental. Pero en los tiempos modernos, cuando las amenazas del este se vuelven cada vez más altas, creo que tendría sentido que estas tres naciones se unieran en una confederación para aumentar su fuerza. Hablando del este, creo que la anexión de Bielorrusia a Rusia sería inevitable. Se podría decir que actualmente son un estado títere de facto de Rusia, así que esto no implicaría un gran cambio. Ahora, para concluir con este video, pasemos a los Balcanes, que probablemente será la parte más problemática del video. La anexión de Moldavia por Rumania es, en mi opinión, lógica y la menos problemática. La mayoría de los moldavos ya son rumanos. El presidente de Moldavia y el líder de la oposición son rumanos, y Moldavia comparte historia y cultura con Rumania. Sería una buena manera para que Moldavia esté a salvo de amenazas externas al unirse automáticamente a la UE y la OTAN, y creo que ambas partes estarían contentas con esta situación. En contraste con este territorio ganado por Rumania, el país también perdería un poco de territorio en la frontera con Hungría. Después de la Primera Guerra Mundial, el Tratado de Trianón dejó a miles de húngaros fuera de las fronteras de Hungría, al reducir injustamente su territorio demasiado. Aunque la idea de una Hungría más grande es una locura, creo que sería justo que estos húngaros pudieran vivir dentro de Hungría, y por lo tanto, existiría una Hungría un poco más grande, ocupando partes de Rumania y un poco de Eslovaquia. Además, Eslovaquia y Chequia se mantendrían sin cambios. Eslovenia tampoco vería cambios, al igual que Croacia y Montenegro. Pero Bosnia, Serbia y Albania sí lo harían. Creo que la separación de la República Srpska de Bosnia es tristemente inevitable, y su anexión por parte de Serbia seguiría, expandiendo el territorio del país. La ganancia de territorio quizás los haría más aceptantes de la separación de Kosovo, y potencialmente unirse a Albania para consolidar su separación de Serbia. Para Bulgaria y Macedonia del Norte, tampoco serían necesarios cambios. ¿Y si para molestar a muchos, Grecia tomara control de la parte europea de Turquía? La anexión de Tracia Oriental fue un objetivo griego hasta el comienzo del siglo XX. La idea de recuperar la antigua capital de Estambul, para ellos Constantinopla, fue entonces abandonada ya que se consideró poco realista, lo cual era, y para ser honesto, todavía lo es mucho.
Pero de nuevo, estos son solo supuestos para hacernos reflexionar un poco sobre las fronteras que Europa tiene hoy y cómo podrían o no cambiar potencialmente. Por lo que una anexión griega de Tracia Oriental realmente limpiaría la apariencia de las fronteras de Europa en este lado del continente. Pero, ¿qué piensas? Dudo que alguien esté completamente de acuerdo con todas estas. Aunque puedas estar de acuerdo con algunas, es probable que no concuerdes con los cambios en tu país, lo cual comprendo. Estoy de acuerdo con Portugal porque solo ganamos territorio sin perder nada. Pero déjame saber tu opinión en los comentarios. Muchas gracias por ver este video. Gracias a mis patrocinadores por apoyarme directamente. Si deseas apoyar al canal y acceder a más contenido, asegúrate de unirte también allí. Nos vemos la próxima vez para más información general. La taza de Moomin de hoy es esta. Y creo que es una madre y sus hijos, aunque todos se ven iguales. Pero hay una específica que está vestida como si fuera malvada.